una sala constitucional. No podrían fallar, digamos, diciendo, no, sí, perdón, en febrero dije una cosa, pero para este caso sí, el Congreso puede hacer lo que le pegue la gana. La interpretación tiene que ser uniforme. Y creemos que somos respetuosos de los poderes públicos, es decir, somos respetuosos del Poder Legislativo y somos respetuosos del Poder Judicial. ¿Correcto? Aquí es una interpretación de una sala, de los jueces. Helder Domínguez Jaro, magistrado del Tribunal Constitucional, se delató y evidenció su servilismo al Congreso y la fiscal Patricia Benavides, luego de que declararan inconstitucional la ley que prohíbe la reelección inmediata de congresistas. Para el magistrado no se ha vulnerado ningún derecho, pues no existe el derecho a la reelección en sí. Lo que existe es el derecho a elegir y ser elegidos, que son derechos que forman el derecho macro, que es el derecho a la democracia. Esta es una modalidad establecida por el Poder Legislativo y está dentro de lo constitucionalmente lícito e irreprochable, y es que es la ciudadanía la encargada de elegir a los representantes tanto al Congreso de la República así como en las elecciones presidenciales y municipales. Domínguez Jaro también señaló que los actuales congresistas, una vez vencido su mandato, no van a poder postular nuevamente porque está prohibido, solamente podrán hacerlo cuando pase un periodo adicional. Esta es una modalidad constitucionalmente válida y forma parte del derecho constitucional a la participación política de manera individual o colectiva, normada dentro de los parámetros de la Constitución y cuyos límites materiales y formales son verificados por el Tribunal Constitucional. A continuación te mostramos el video. Antes vamos a charlar con uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, el doctor Helder Domínguez Jaro, que está con nosotros. Doctor Domínguez, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Ustedes han declarado constitucional la ley que prohíbe la reelección inmediata de congresistas. Puede sonar esto a que, claro, una decisión así es más popular. Muy impopular hubiese sonado que el TC diga, sí, reelíjanse. ¿Cuál fue el criterio? Bien, el Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de la reelección parlamentaria inmediata, por cuanto no se ha vulnerado ningún tipo de derecho. No se ha vulnerado el derecho a la participación política de los ciudadanos de manera individual o colectiva, así como también el derecho a elegir y ser elegidos. Son derechos que conforman un derecho macro que es el derecho a la democracia. Es una modalidad válidamente establecida por el Poder Legislativo y creemos que está dentro de los límites de lo constitucionalmente lícito e irreprochable. Claro, entonces dicen ustedes que está por encima el derecho a ser reelegido. A ver, explíqueme esa parte. Claro, no existe el derecho a la reelección. No, pues. Lo que existe es el derecho a elegir y ser elegidos. Ya. Este derecho, por supuesto que es la ciudadanía quien se va a encargar de elegir a los representantes tanto en el Parlamento como en cuanto a las elecciones presidenciales. ¿Y por qué decimos esto? Porque es dentro del espacio democrático existen varias modalidades perfectamente constitucionales. ¿Es constitucional, por ejemplo, la reelección inmediata? También lo es. ¿Es constitucional la prohibición de reelección inmediata? También lo es. Forman parte del derecho a la participación política y a quien le corresponde optar por cualquiera de estas fórmulas democráticas no es el Tribunal Constitucional, sino al poder constituyente derivado que recae en el Poder Legislativo, en el Congreso. O sea, nosotros solamente participamos si es que se ha vulnerado el texto o la identidad de la Constitución. Déjenme entonces entender bien lo que han declarado ustedes. Ustedes han declarado constitucional la ley que prohíbe la reelección inmediata de congresistas. Ergo, continúa la no reelección. ¿Eso es lo que han aprobado ustedes? Es decir, por ejemplo, los ejemplos son bien ilustrativos. Los actuales congresistas que cuando vencen su mandato, ellos no van a poder postular. Claro. Porque se les ha prohibido. Correcto. Podrán postular cuando pasa un periodo adicional. Claro. O sea, la normativa tal cual, todo se mantiene. Todo se mantiene efectivamente dentro de los cauces de la constitucionalidad. O sea, ustedes no podían ir más allá de este reclamo, entiendo, ciudadano, porque fueron más de 5.000 personas las que presentaron una demanda ante el TC. 5.200 aproximadamente ciudadanos que estaban en la idea de que con esto se está recortando el derecho de los postulantes y de la ciudadanía. Pero repito, es una opción constitucionalmente válida y a quien le corresponde es al Poder Legislativo. Es constitucionalmente válido. Significa que se encuentran dentro de los parámetros de la Constitución, que se encuentra en los límites materiales y formales del texto fundamental. Ya.
Esos límites materiales y formales corresponde al Tribunal Constitucional verificar si se está respetando. Cualquier norma legal tiene que estar de acuerdo con la lealtad de la Constitución. Ahora, hay que recordar que la no reelección es una ley que viene de un referéndum. Así es. Con mayor razón tiene un mayor peso, digamos, y se mantendría como tal, ¿no? Esta ley es producto precisamente de el referéndum en el año 2019. Pero no olvidemos también que el referéndum, si bien es cierto, es un mecanismo de participación ciudadana democrática, pero también tiene límites. Estamos en un Estado constitucional. Tanto los derechos como los poderes tienen límites. El referéndum es expresión del poder ciudadano y tiene límites. Y esos límites precisamente es el Tribunal Constitucional quien tiene que verificar si el referéndum se ha procedido de acuerdo con la Constitución. Ese es nuestro rol como miembro del Tribunal Constitucional. Hablando de los límites que tienen los poderes, la semana pasada una sala constitucional aceptó una medida cautelar en parte a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia para que la investigación y la sanción que se gesta desde el Congreso se detenga. Muchos parlamentarios citaron un fallo del Tribunal Constitucional de febrero, cuando lo del Defensor del Pueblo. Y lo que allí decían los congresistas que citaron este fallo es que ustedes le han dado al Congreso poderes absolutos, básicamente eso es lo que se entiende, y que ningún juzgado, ninguna sala constitucional podía intervenir en las decisiones del Congreso. A la luz de ese fallo, a la luz de la constitucionalidad y a la luz de lo que usted mismo acaba de decir, que cada poder tiene límites, Así es. ¿el Congreso debe acatar esa sentencia? ¿No la debe acatar? ¿Cuál es su opinión? Sí, es una sentencia de febrero y publicada en marzo del año 2023. Aquí lo relevante es que, por ejemplo, hoy los que criticaban esa sentencia ahora la invocan, en este caso de la Junta Nacional de Justicia, precisamente para que se respete esa sentencia. ¿En qué términos? Y le explico brevemente. Esa sentencia establece que en el Perú no existen poderes absolutos. Todos los poderes públicos tienen límites, ¿sí? Eso está de acuerdo con el Estado constitucional. Y lo que estamos diciendo es que ningún poder público está exento de algún control. En este caso, Incluido el Congreso. incluye el Congreso, exactamente. Y hemos dicho que en la medida que se afecten derechos fundamentales, ahí sí radica el control por parte del Tribunal Constitucional. ¿O de una sala constitucional también? Si la Sala Constitucional considera que se ha vulnerado un derecho fundamental, si ellos consideran, si su interpretación es así, Así ha sido. por eso, si ellos consideran que es así, porque es interpretación, ¿correcto? Algunos dirán, no se ha violentado, se ha cumplido con el debido proceso mínimo, derecho a la defensa, derecho a ser escuchado en un procedimiento parlamentario. Otros consideran, no, se ha afectado ahí un derecho también. Entonces, a lo que voy es que si la Sala Constitucional de la Corte Superior considera que se ha afectado un derecho, pues eso en algún momento seguramente podrá llegar al Tribunal Constitucional. Pero son interpretaciones en ambos sentidos. Pero, digamos, hay que darle algún sentido para que se pueda esclarecer, porque en la medida en que se afecten derechos fundamentales, como dice el fallo del tribunal, una sala constitucional o el propio Poder Judicial, si hablamos ya en términos más generales, puede decirle al Parlamento, cuidado ahí, porque los parlamentarios lo que dicen es, ningún juzgado nos puede decir a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Cuán cierto es eso? En todo caso, lo que tendría que decirse es que en sede parlamentaria no se ha vulnerado ni ha afectado o amenazado algún derecho fundamental. Esa debería ser la respuesta del Congreso. Yo creo que así se debe interpretar nuestro fallo. A ver, repítame, ¿cómo? En sede parlamentaria, si se ha afectado algún derecho fundamental, algún derecho al debido proceso, entonces ahí sí procedería algún control judicial. Pero esa es la regla general siempre. El hecho que el Congreso, a través de su procurador, haya apelado, ¿no es allanarse a la dación de la medida cautelar? Cuando usted dice apelación, ¿es a la medida cautelar o al proceso que ha presentado recién al tribunal? A lo segundo. A lo segundo, ¿no? Correcto. El escrito, según la defensa, ellos lo que están pidiendo no es una aclaración, lo que están pidiendo es la ejecución de la sentencia del proceso competencial de marzo del 2023. Según ellos, se sigue lesionando las funciones o atribuciones del Parlamento. Ya. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a examinar. Eso es lo que nosotros como Tribunal Constitucional, por ser un tema importante, y como estamos en una coyuntura extraordinaria, yo creo que debemos pronunciarnos en
en el tiempo más próximo. En el más breve plazo. O en el bravo, exactamente. ¿Y ¿no? eso incluiría a los, o al caso de la Junta? Esa sentencia, ese pronunciamiento de ustedes, ¿influenciaría en el caso de la Junta? Podría tener efectos, no lo sabemos, pero hay que examinar. Nosotros tenemos que ver si ese documento que se ha presentado cumple con las formalidades y, en segundo lugar, ver si procede o no en el fondo de la materia. Pero si ustedes tienen un pronunciamiento previo de febrero Sí. que dice que el Congreso no es que pueda hacer lo que le dé la gana, no es que pueda atribuirse todas las decisiones que de por sí y por su propia naturaleza puede emitir, sino que en la medida en que se afecten derechos fundamentales, sí se le puede poner coto. O sea, no podrían contradecirse, ¿o sí? Como he manifestado, fíjese usted, acá hay dos partes. Unos dicen que sí se ha afectado y otros dicen que no se ha afectado los derechos fundamentales. Finalmente, ¿quién tiene que resolver? El órgano, en este caso podría ser el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, esto podría encauzarse también en un proceso competencial. También podría ser. O sea, hay varios mecanismos. Lo que sí que debe quedar claro es que nosotros controlamos los derechos. En la medida que se va a afectar, vulnerar o amenazar un derecho constitucional y fundamental, nosotros intervenimos a solicitud de una de las partes. Pero como le digo, es normal, usted corríjame si me equivoco, o aclárenos, es normal que en un fallo digan una cosa y en otro puedan decir otra en otro sentido. Es decir, si ya de por sí se han pronunciado que el Congreso no puede hacer todo lo que quiera, sino que si se afectan derechos fundamentales, ¿Sí? puede tener coto de una sala constitucional. No podrían fallar, digamos, diciendo, no, sí, perdón, en febrero dije una cosa, pero para este caso sí, el Congreso puede hacer lo que le pegue la gana. La interpretación tiene que ser uniforme. Ya. Y creemos que somos respetuosos de los poderes públicos, es decir, somos respetuosos del poder legislativo y somos respetuosos del poder judicial. ¿Correcto? Aquí es una interpretación de una sala, de los jueces. ¿Correcto? Entonces, en algún momento seguramente llegará al Tribunal Constitucional y nosotros analizaremos si esa interpretación está de acuerdo o no con la Constitución y con nuestros fallos. Interesante, interesante. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de este magistrado del Tribunal Constitucional? ¿Crees que los parásitos del Congreso sigan haciendo lo que se les da la gana? Déjenos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.